la industria le exige a uno un poco de vainas, pues que no las vamos a hacer, siendo muy honestos. Lo intentamos tener un TikTok, intentamos como ese tipo de Sí, dinámicas. intentaron como esas cosas que se obligan las bandas hoy en Sí, día. exacto, pero pues no, o sea, no va a pasar, como que ahora nos seguiremos quejando probablemente porque nos hace falta plata, pero igual no me importa. ¿Quieres decir algo? No, no, ya no. Muchas gracias. Em, bueno, hola a todas, a todos y a todes. Este es el tercer episodio de esta tercera temporada en el vagón, de entrevistas en el vagón. Mi nombre es Natalia Guerrero y hoy estoy muy feliz y muy apretujada al lado de Luis Felipe Torres, alias Satán, de Santiago García, de Nicolás Correa y de Juan Carlos Sánchez, más conocidos como Nicolás y los Fumadores. Una banda, pues una de las bandas más consolidadas del alternativo bogotano, que este año cumplen 10 o más años, ya hablaremos de eso, pero pues que ya llevan 10 años de carrera musical, que han sacado álbumes que siento que han sido como himnos generacionales pues para esta generación que ha crecido con ustedes, siento yo, que también ya hablaremos de eso. Y pues nada, muy feliz de que estén acá y muchas gracias por aceptar la invitación a despicharse en el vagón conmigo. ¿Cómo están? Gracias. Gracias, gracias. ¿Qué pasa con este cable? Temas logísticos. Em, sí, eso creo que dejarlo ahí. Bueno, yo quería hacer entonces esta entrevista antes del Stereo Picnic y siento que está mejor hacerla después para preguntarles cómo estuvo, cómo se sintieron, pues que es uno de los escenarios como a conquistar, que ustedes igual ya lo dominan, ya era la tercera vez que tocaban ahí, cómo estuvo esta vez y cómo se sintió pues de diferente a las otras dos. ¿Cómo la ven, amigos? ¿Quién quiere embalar? O sea, estuvo re bien, Ujú. estuvo muy bien, nos divertimos bastante. Creo que diferente a las otras dos, ya tenemos mucho más claro como el tema logístico del asunto. Ujú. Ya tenemos mucho más claro a quién tener en el equipo, qué hace cada uno. Ya, y pues obviamente también tenemos más cancha en ese tipo de tarimas. Entonces ya no se siente como algo tan nuevo y tan, como ya no da tanto miedo. Sí, claro. Eh, Creo que esa es la diferencia. Uno ya Ujú. puede estar más presente y pasarla bien. Ujú. Que la segunda sobre todo fue muy difícil. Traumática. Porque ¿Por tuvimos qué? muchos problemas Ya. técnicos y todos nos bajamos emputadísimos de esa tarima y no fue tan chévere. Y la primera fue como esas vainas que uno no se acuerda. Ya. ¿Por Sí, qué se emborracharon o...? en parte porque estábamos borrachos. Pero sí, o sea, me acuerdo subirme a la tarima y me acuerdo bajarme y no me acuerdo qué pasó. Ya. Blanqueados, Ajá, digamos. sí, eso Ujú, fue. ujú. Yo siento que el espacio en vivo de ustedes es un espacio muy especial, como que ocurren cosas que no, uno no da por sentado, como que uno va a escuchar su música en vivo, pero luego pasan otras cosas, entonces luego como que, no sé, Sánchez hace chistes, como ahí, me acuerdo que en 2023 lanzaron como productos Ramo o como papas del de Ah, sí, uno papas del o de uno. papas del de uno, eh, Esa hizo resto no, de falta esta vez. esa fue memorable. Y este año fue muy especial porque tuvieron como esta colaboración con Uweimar Ríos, quien personifica a un poeta. Y quiero que me hablen un poco de cómo se dio, pues ese, cómo salió eso. Sí, eso fue como en medio de la planeación del show, como que no teníamos todavía muy claro qué era lo que íbamos a hacer en el Estéreo Picnic. O sea, Ujú. como otra vez tenemos como la posibilidad de mostrar algo y no sabemos bien qué hacer. Entonces, a mí se me ocurrió la idea de invitar a trabajar a alguien más, como a otra persona que nos ayudara un poco como a imaginar Ujú. y a pensar cómo podría ser ese show. Em, y decidimos que Pablo García iba a ser nuestro director del show. Y el día que él llegó con las propuestas, había la gran mayoría de cosas que se hicieron estaban ahí en la propuesta. Y él quería hacer para No es trabajo pero cansa,
una aparición especial de alguien que es levantara la mano entre el público, hiciera una pregunta y que esa persona apareciera en los visuales y como que sincronizara su voz con la de Juan Carlos mientras decía la respuesta del autor. Y entre todas esas nos pusimos como a echar chistes y como a imaginar y fue, ¿qué pasaría si fuera el poeta? Ujú. O sea, como que... Tenía todo el sentido. Sí. O sea, Y aparte, pues, cuando vimos la película fuimos casi todos juntos a verla y fue como un plan así como del grupo. Y siento que nos tocó mucho como esa película. Como que siento que resuena mucho como con las cosas que hemos dicho todos estos años. Entonces siento que valía la pena por lo menos comentarlo. ujú. Después. ¿Y ahí qué? O sea, Hay una amiga, ujú. Aleja, ella es Aleja, ¿qué? Aleja Montes. Montes. Tenía el número del man, porque lo conocía o algo así. Entonces, primero como que Nico lo llamó. ¿Fue lo primero que pasó? No, yo le escribí Primero por Satán WhatsApp. le escribió, Ujú. luego Nico lo llamó. Yo no Y sé por qué estoy respondió, contando o sea, esta parte. respondió Sí, ya, no, WhatsApp. o sea, porque el no me acuerdo. tipo... Desde el inicio del man firme. Sí. O sea, la idea original era que él estuviera en el escenario. Sí, Ya. o sea, como que él fuera una persona que Claro. aparece en el escenario que, pues, o sea, hubiera sido muy hijo de puta. Ujú. Y yo le pregunté que si tenía tiempo y me dijo que iba a estar fuera del país en esa fecha. Y ahí fue como, puta, no. Fue como que Soñamos se nos muy cayó- alto. Ahí se nos cayó un poco la idea Ujú. y luego dijimos, bueno, pues de alguna forma tiene que estar ese man ahí presente y bueno, no sé a quién se le ocurrió como pues marica, entonces hagamos como un rodaje donde el man al menos pueda estar en las visuales. Ujú. Entonces sí, ahí yo lo llamé, hablé con el man, que fue muy loco porque además hablar con él es literalmente como hablar con el poeta, es muy O demente. sea, no hay ninguna diferencia No, ahí, es no, tal no cual, hay weón. actuación. Exactamente. Entonces fue un momento bastante surreal como saber que estaba hablando con el poeta por teléfono. Y entonces ahí como que ya logramos más o menos cuadrar. Luego Paula Pera, Ujú. eh, ella también nos ayudó como un poco más con la parte logística del asunto. Entonces ella como que ya lo contactó así más seriamente, le puso como unas fechas y eso. Y ya el man llegó, hicimos un rodaje y Y se hizo nos realidad. acompañó y se hizo realidad. Es un sueño completamente absurdo. Ya. El man cayó al estudio, lo grabamos, el man hizo todo lo que se le pidió, re buena gente, se aprendió el texto re bien, luego nos emborrachamos con el man. No, increíble. Se lo llevaron a Púrpura. Fuimos a No, Púrpura con el man. no, pues. De verdad. Ya sé. ¿Quiénes fuimos? Fui yo, ¿Y cómo estuvo ese remate Abril en y púrpura? Núñez. No, no poesía. El único que Esto es estaba de poesía. los 4 era el profe. Sí, el man entre más borracho estaba, más se parecía al personaje. ¡No! de la película. Y el man hacía lo que el man hacía en la película, como de la nada recitar poesía así re duro. El man lo hizo en un Uber yendo a Púrpura. No. El man del Uber estaba... O sea, de cocomiel a púrpura, básicamente. El circuito, haciendo el circuito. Fue muy parchado, amanecimos con el man en Púrpura. Y luego lo dejamos en su hotel. Todo bien. El man re buena gente. No, Y espectacular. repiloto el man. Ya, Sí, no. marica. Increíble, o sea, esa colaboración me parece que estuvo muy en punto y tiene mucho sentido y ahí quiero como empezar a tocar ese tema, pues porque toda la peli trata como sobre esa tragicomedia poética y siento que eso ha sido como una marca muy importante de su obra, como lo tragicómico, reírse de sí mismos, reírse de los dolores de esta generación, pero igual como añadirle un peso, como no solo como el jijiji, jajaja, sino que yo repitiéndome entrevistas que había escuchado, hay una cosa que dice Nicolás en la entrevista con María Jimena Duzán, que es como hablando del túnel, creo que dices como le faltaba gravedad a esa canción y como me gustó mucho ese concepto porque es, claro, no todo puede ser como reírse de sí mismo y reírse y hacer el chiste por hacerlo también, sino como añadirle esa profundidad. Y quería preguntarles como por esa relación con lo que ha sido la tragicomedia, tanto de sus vidas como de lo que ven, como de Bogotá misma, y cómo mantener ese balance también. ¿Quién va? Ish. Juan Carlos Sánchez. A ver, pues yo siempre he pensado que
que hay algo que, a ver, que el exceso de seriedad le quita gravedad a las cosas, me parece. O sea, yo siento que hay como una instancia en donde es preciso sentir profundamente y experimentar profundamente, y otra en la que hay que despejar la cabeza, o si no, uno se enloquece, Mm. ¿sí? Que una vez leí una cosa que me parecía muy chimba de Walter Benjamin, que el man decía, uno nunca piensa mejor que después de un ataque de risa. Entonces yo creo que esa... y no me refiero solamente a hacer reír, sino como a que el sufrimiento pueda tener como como algo de actitud reflexiva, eh, sin caer como en el exceso de seriedad, porque no sé, quizás eso ya es como parte como de la personalidad del grupo, pero sí pienso que el humor igual es importante como para ver las cosas en perspectiva, por un lado, y también para no entregarse como a la derrota. Yo creo que nosotros, de alguna forma, sí, nuestra línea de investigación, por decirlo así, siempre ha sido, o sea, cosas como, digamos, la derrota, el fracaso, el miedo, como este tipo de emociones que son difíciles y que pueden ser paralizantes, y que si no hay algo como que tenga como chispa vital en medio de eso, pues es muy pesado. O sea, digamos, Puede ser como ese derrotismo sí, eterno, ¿no? exacto. Y yo pienso que ahí el humor es como un poco la gota como de margen de maniobra, como de algo se puede hacer igual. O sea, no estamos derrotados. Seguimos vivos, y sigue habiendo como espacio para el disfrute en medio de lo complicado que pueda ser estar vivo. Que bueno, o sea, obviamente todo esto es como hablar mierda, digamos, a posteriori, no es que nos hayamos sentado a diseñar cómo va a ser nuestra obra y tiene que tener estos elementos. Pero es como yo más o menos lo he analizado ya con el paso del tiempo. Eso por un lado, y por otro lado, pues vivir y crecer va haciendo que la experiencia también vaya teniendo como un espesor, ¿no? Que creo que se nota mucho en nuestra discografía. O sea, va pasando como esto que es más ligero, como más encantado de las cosas que pasan, buenas o malas, particularmente malas. Y, y pues luego la cosa va teniendo otro tinte y se va volviendo más grave, pues. Como otra trascendencia, pienso como en, no sé, Bailando Triste, que es como, bueno, fui a una fiesta, como lo que me pasaba en ese momento es ir a una fiesta, pagué un cover, quedé solo, la pasé mal, a, no sé, Antes de los 30, que es como ya una letra de, pues envejecimos, o sea, nos estamos haciendo viejos, o las letras de Noche Negra, que ahorita hablaremos un poco de eso, ¿no? También hay una relación muy especial con la poesía, pues también volviendo a hablar de un poeta, pero no sé, como estas licencias que se dan de declamar poesía en medio de una canción, en vivo. Yo he visto también entrevistas que creo que tú, Sánchez, decías, pues no es como que leamos poesía per se, pero que tienes, por ejemplo, un referente como Nicanor Parra, que también le apunta como a esa tragicomedia un poco, y como qué lugar ha desarrollado la poesía y si ha sido como algo muy intencional o solo ha venido pasando de una manera orgánica. Eso pasó muy orgánicamente. En realidad eso es una herencia de un proyecto anterior, o pues así lo leo yo, que tuvimos, que se llama Santiago García y los pantalones elegantes. El antesala de Nicolás. Pero ahí no tenían letras ustedes. No, pero había una figura que era la figura como del presentador. Como que yo había tenido experiencia en el teatro muchos años. Entonces como que yo, no sé, quizás era como el más sueltico en la tarima. Entonces yo tenía un micrófono siempre en los pantalones, y yo era como el presentador de la cosa. Y esto se mantuvo un poco después con los fumadores. Entonces, por el hecho de yo tener un micrófono, casi que accidentalmente pasó que yo empecé a decir cosas que eventualmente quedaban en las canciones, como medio improvisadamente al principio, con una canción que se llama Brisa, que
fue yo improvisando como por joder, nunca pensamos que nadie fuera a escuchar eso. Em, y luego después de sacar el primer disco dijimos, aguanta desarrollar esta idea, que no sea solo como un pequeño ahí accidente, eh, sino que, es decir, tiene potencial y nos parecía que había mucho potencial en mezclar como esos dos registros, digamos, el canto y esta parte así hablada, más libre. Entonces sí, como que lo hemos ido desarrollando más y ya se ha vuelto parte muy integral Sí, es una marca de la discografía, como que siempre pensamos, esta puede ser la canción hablada o esta puede tener su momento hablado, pero pues sí pasó medio accidentalmente. Y ahorita mencionabas esto de uno va adquiriendo como espesor, que es pues la vida misma pasando, ¿no? Como la adultez llegando. Y yo siento que ahí llega un álbum como Noche Negra, que ya siento que es como un álbum de consolidación, digamos, yo creo, de su carrera artística, musicalmente, como en el universo temático. Entonces pasamos de lo que decía ahorita, las canciones de Como pez en el hielo, allá como unas canciones que le apuestan como a la trascendencia misma, ¿no? Y como algunas demandas incluso más politizadas, podría decirse. Quiero que me hablen un poquito de, pues, de cómo fue ese proceso, si lo ven también como un álbum de consolidación, que querían como, pues cuando pensaban en cuando lo iban aterrizando, ¿qué se imaginaban? Bueno, al puro principio, cuando estábamos eh, siquiera teniendo como la idea de hacer un tercer disco, se habló mucho sobre hacer un disco que no fuera tan triste. Se propuso eso, ¿no? Como, bueno, ya estuvo bueno, ya creo que ya jodimos mucho con eso, hagamos algo más chévere, más movido, como más de celebrar la vida y cosas así, y pues salió Noche Negra. No sé, siento que para mí, o sea, hay como algo ahí que ocurre como en ese proceso y es cumplir todos 30 años. Claro. Como pasar Obviamente. esa barrera. Que en mi experiencia es como empezar a sentir miedo sobre la vida, pero ya a un nivel como muy real, muy físico. Ujú. Como que, no sé, uno en los 20 es como muy, está muy en el aire y como que nada importa y nada tiene tantas consecuencias como uno cree y siento que ya en los 30 se volvió como un poquito más real. Por lo menos en mi experiencia sí fue como el miedo. Ujú. ¿Se sienten igual ustedes con ese ¿Qué tema de la edad? Yo siento que, o sea, en las entrevistas pasadas que hemos tenido sobre este disco, como que mencionábamos mucho como todo lo que tuvimos que atravesar como banda y como individuos para llegar hasta ese punto. Pues justamente venir de una idea de que fuera algo muy alegre, algo como otra forma de ver la vida, y luego de repente es como, no, es que la vida es así. Entonces, ahora lo pienso mucho como que este disco Sin Noche Negra, fue un poco como nuestro momento de templanza. Como, sí, como que veníamos de unos procesos anteriores donde no sabíamos muy bien de qué hablar y pues eso se volvió el tema mismo, ¿no? Como un poco lo rara que puede ser la vida, lo inesperada, lo chistosa, lo no sé qué, pero ya en Noche Negra uno se da cuenta de que hay cosas que son muy graves, pues como que trascienden un poco de perspectivas que uno tiene y, y uno como que a partir de ahí es que ya forma un carácter y ya empieza a concebir la vida de una forma que justamente está relacionada con la edad misma. Siento que los 30 es como el momento en el que uno ya tiempla pues su espíritu y su ser y a partir de ahí ya empieza a vivir la vida como debe ser realmente. Como que antes es un poco el prueba-error, experimentos, ver qué pasa, en todos los entornos, como tanto en el estudio como las relaciones de pareja, bueno, en fin, como que uno no sabe muy bien hacia dónde va, pero luego uno cruza ese umbral y ya es como, bueno, es el momento de coger este metal y meterlo al agua fría y que salga todo ese vapor y se tiemple y ya, así es como uno va a enfrentar de en adelante. Y siento que en Noche Negra pues hacemos mucho como una reflexión, pues estas son cosas que yo pienso ya ahora viendo y escuchando pues como las letras y eso. No sé, digamos en esta frase que dice quiero ser un hombre amoroso y tierno, es como, claro, porque antes de eso pues simplemente no me interesaban ni siquiera las emociones o si me interesaban era de una forma muy rara, como que ahora puedo entender las cosas
Y en fin, como que siento que todas las letras están muy llenas, gracias aquí a mi amigo Juan Carlos, de, y al profe también, pues de cosas con las que uno se puede sentir identificado hasta los 30. Pues yo realmente en la parte de las letras participo muy poco, pero, pero eso es chévere porque luego las entiendo también, como que las... Exactamente. Yo creo que también Exactamente. la música nos dice mucho a dónde ir. Nosotros siempre hacemos la música antes que las letras. Mm. Siempre, siempre, 100% de las veces. Y, y sí, salió música muy oscura. Como en los jams siempre terminábamos yéndonos como hacia cosas más, sí, shoegazeras o medio The Cure, cosas por el estilo. Y pues uno también escribe a partir de lo que le dice Claro, va la, dictando como una vibra igual ese sonido, la ¿no? música. ¿De dónde habrá venido esa música? No sé. O sea, eso sí es como... Que ustedes también han tenido como un universo de referencias pues amplio, o sea, también, bueno, digamos que existe como esta gran figura de culto inicial que es Mac DeMarco desde hace muchos años, pero también en entrevistas han dicho como no, pues ya luego empezamos a mirar para acá, ¿no? Entonces, Velandia creo que fue como una referencia grandísima, yo igual también conociéndolo sé que el shoegaze ha sido como importante, unas bandas como de culto, no sé, de Cure lo mencionaste, pues como ha ido también evolucionando eso y ahí en Noche Negra que se puede como identificar. Yo creo que es el disco más rockero que tenemos, como más alejado de lo que se conoce como indie. A Sí, mí me pasa con la música de Noche Negra y es que siento que como que por fin estoy haciendo una música que me gusta escuchar. Ahora, eso sin menospreciar los discos anteriores, Se iba a decir, o sea, claramente. el otro, No, no, no. exactamente no. Porque pues obviamente eso pues nació igual pues de un gusto, ¿no? Y como de un momento, exactamente. Como sí, claro, como pues en el hielo, pues el momento era como ese bedroom pop, Mac DeMarco, hazlo tú mismo, no sé qué. Después ya en Dios y la Mata de Lulo se empieza un poco a pulir esas, como ese uso de esas referencias. Porque pues claro, yo siento que igual eso fue una precisión que se hizo mucho tiempo y es que como pues en el hielo era como escuchar Mac DeMarco, que realmente no, pero pues la gente lo decía así. Y pues un poco sí tiene mucho como la referencia muy directa. Siento que en Dios y la Mata de Lulo ya está un poco más mezclado con más cosas, más amalgamado pues ahí. Pero siento que en Noche Negra, si bien existen también todas esas referencias, como que llegamos a un momento los cuatro en los que estábamos siendo demasiado genuinos, como con la música. Y ahí es donde digo que, puta, como que por fin pude llegar a hacer lo que siempre había querido hacer en términos musicales, como que quedé muy satisfecho pues con ese resultado. Sí, yo me siento muy parecido. Que le meten cinte aparte, o sea, Sí, empieza también ese eso es algo muy interesante, como, no sé, viene mucho como de querer encrudecer un poquito más el sonido, como de que, no sé, venga como de una onda eléctrica así muy fundamental, no sé, para mí, siento que también le aporta esa sensación de gravedad, como que puede llegar más abajo que el mismo bajo, el sinte, ¿sabes? O sea, como ser más profundo y siento que eso le hace sonido. Para mí ese disco es como gótico, más que shoegazer. O sea, lo En siento realidad como shoegaze muy- no... muy gótico. Darketo. como no hagamos música triste, hacen un álbum gótico. Sí, aparte es como súper dramático, o sea, como los cambios armónicos y cómo se complementa con la letra, es como, sí, es ficti. Como, Pues sí, es ficti chévere el got, o sea, como... como ay, Dios trascendental, mío, siento qué yo. dolor, me va a desmayar. Bueno, yo quiero que hablemos como de el legado, empezar a mirar en retrospectiva. Hay una cosa que a mí siempre me fascinó de ustedes y es como entender el fenómeno de Nicolás y los fumadores. O sea, yo siento que desde muy pronto la fanaticada respondió de una manera muy como pasional, o sea, era como un fandom muy intenso, que incluso antes de ustedes grabar el primer disco, como que ya la gente cantaba, asistía, o sea, era como una fiebre que yo siempre me preguntaba, o
o sea, ¿por qué? Como que uno va a un toque de bandas independientes y es, bueno, sí, voy a ir a Matica a ver 3 bandas y una chimba, pero yo siento que los fans de Los Fumadores, no, es como gente que está muy firme y que ha estado muy firme desde el inicio y que, como decía ahorita, ha crecido con ustedes también. O sea, los fans de Los Fumis también ya tienen 30, están acercándose o ya pasaron por ahí. Y yo pienso que una de las cosas que genera como esa conexión tan profunda es que ustedes logran como encapsular un concepto que es como lo que eso era un alterno bogotano, como un alterno bogotano de clase media. Y de verdad, como que siento que hay muchas bandas que orbitan como en eso que el alterno bogotano va y ve y en los lugares en los que nos encontramos y frecuentamos, pero ustedes pasan de esto de quiero escribir sobre lo que me pasa o sobre lo que le veo a mi amigo, ustedes lo llevan a otro nivel y logran encapsular lo que es como una población que habita en esta ciudad en un momento. Y yo no sé en qué momento ustedes se dieron cuenta de eso, porque igual, pues siento que ha sido una marca también de su obra. No sé si lo han pensado, si desde el inicio fue surgiendo, si fue planeado, como que quiero que me hablen un poco de eso, de como ese concepto que lograron aterrizar también en sus letras. Yo creo que, gracias. Eh, yo creo que lo que sucedió en realidad es bastante simple y fue que con el primer disco, pues bueno, nosotros llevamos ya rato tocando. Hay algo muy loco como en nuestra historia como grupo y es que para cuando Los Fumadores nacieron, nosotros en realidad ya éramos una gente más o menos decepcionada Ya de, llevaban muchos de la intentos, ¿no? música, sí. Y pues como que seguíamos haciéndolo por amor a hacerlo, por nada más. Entonces digamos que para ese momento pues a nosotros ya no nos importaba nada. O sea, nosotros creo que en general siempre fuimos medio irreverentes, pues más adolescentes también igual nos gustaba hacer cosas, no sé, como que simplemente nos daba la gana hacer. Pero particularmente cuando empezamos Los Fumadores no esperábamos nada. Y en ese sentido, nunca fue parte de la discusión como cómo es que nos vamos a relacionar con la audiencia, porque ninguno pensaba que fuera a existir nunca una audiencia, para empezar. Entonces simplemente dijimos lo que queríamos decir, de la manera que queríamos decirla. Eso, digamos, sin darnos cuenta, pues vimos que lo que nos salía era hablar de estas cosas negativas, digamos, en nuestro estilo, pero era como lo que nos salía. Eh, y lo que sucedió cuando empezamos a tocar fue que nos dimos cuenta de que mucha gente estaba en las mismas, de que estábamos menos solos de lo que pensábamos. Eh, entonces yo creo que de ahí en adelante, yo recuerdo que después del primer disco sí hubo, por lo menos para mí hubo como un pequeño vértigo de, uy, bueno, ¿ahora qué? Se creció esta Sí, vuelta. y ahora cómo hacemos para, qué es lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir, y se había como un poco esa presión, pero creo que menos mal, lo que ha prevalecido siempre y lo que para mí es un poco como nuestra, como política y ética laboral es intentar seguir, digamos, siendo fieles como a la honestidad, o sea, como llevarlo a sus límites y como a su última expresión. Y creo que lo que ha pasado a veces más o menos es que se repite pues que la gente, mucha gente siente igual, digamos, que no somos tan originales, simplemente eso que uno piensa que es muy íntimo en realidad lo comparte con mucha gente. Y incluso en el último disco pues fue un ejercicio para mí un poco vertiginoso nuevamente porque era como, digamos esto, la gente espera de nosotros que hablemos de ciertas cosas, de la vida, no sé, cotidiana o de ciertos paisajes que son comunes a todos. Y digamos en ese momento yo, desde antes, pero pues en ese momento más profundamente, estaba como en un tema así muy, ¿cómo llamarlo? Como de crisis espiritual
que es en lo que yo estaba. Ujú. Y fue como, es No de va a lo, salir. es de lo que quiero Sí, hablar y exacto. seguramente pues eso no le va a importar a nadie como hablar de cosas que creo que era, no me acuerdo quién dijo, el enemigo, alguien dijo que le parecía como un disco muy católico. Y era como, En esa, o en sea, esa búsqueda sí, estabas, como digamos, que búsqueda había, espiritual. sí, había una cosa como de ese estilo y fue como, no importa lo que es. O digamos, esa frase que mencionó Nico ahorita, para mí fue como el inicio del camino en la escritura, porque recuerdo que yo les mostré, eso yo lo tenía escrito como en un diario y no me parecía una cosa particularmente como chévere, o sea, como estéticamente, como sonora, pero a la vez yo estaba pero es la verdad. Es lo que quiero ser Es en lo que, este sí, momento. y Ujú, como que se pone eso por encima de. ujú. Y yo creo que eso ha sido realmente. Llegará el día en que eso ya no conecte con nadie, seguramente, no sé. Pero creo que seremos lo suficientemente tercos para seguir haciéndolo así. Yo pienso una cosa, aparte de las letras, yo sí creo que la música tiene mucho que ver en la Mm. conexión con la audiencia. Ayer estábamos haciendo partituras de cosas que no les habíamos hecho partituras y es redenso. O sea, realmente es muy complicado, musicalmente el repertorio es muy complicado. Es difícil como pillar qué acorde es este, uy, es un acorde re loco, todo el tiempo haciendo ese trabajo de partituras y eso. Entonces yo creo que también tiene mucho que ver. Yo creo que si fuéramos mediocres con la música, no Quizá no sé, llegarían ahí donde... no sé, no sería tan completa esa conexión con la gente, no creo. Sí, yo pienso igual, creo que es como la mezcla de ambas cosas, sin embargo, no me voy a dejar de impresionar como el nivel de, no sé, por ejemplo, Rock al Parque, que pues fue una cosa, ya ustedes me comentarán cómo estuvo, pero como ver a la gente coreando las letras, o sea, yo no sé cuánta gente había ese día, pero era demasiada gente coreándolo masivamente, como sentir que precisamente se volvió una banda de culto como de la escena independiente local, y como esa conexión con las letras. Yo me acuerdo ese blog que hizo el enemigo como en Rock al Parque, que los entrevista antes y entrevista gente, y hay una chica que dice algo con lo que yo me siento muy identificada, que es como una banda que me ha enseñado mucho a abrazar a Bogotá, me ha enseñado como a amar a Bogotá, y yo me siento conectada en su música ahí porque siento que es como una obra y un sonido incluso como muy geolocalizado, y también quería preguntarles como por el papel que Bogotá, más allá de que vivimos en Bogotá, como qué ha significado Bogotá y su relación, cómo ha evolucionado con Bogotá a lo largo de estos 10 años, porque siento que sí ha sido como un elemento ahí importante para ustedes. Ay, mi Bogotá, mi Bogotá. ¿Qué podría decir de eso? Es que no sé. Siento que yo no me detengo tanto a pensar en eso, pero siento que por lo menos yo no me veo viviendo en otro lugar, no sé, es raro. O sea, si bien es como ¿Por a qué veces sientes eso? incómodo y caótico, no sé, es como, de pronto también es como cobardía de conocer otras cosas o simplemente como comodidad de lo familiar, una mezcla de ambas puede ser, pero sí, no sé, siento que antes de entrar a los fumadores quizás yo tenía otras, otros planes en mi cabeza para mi vida, no sé, o sea, como irme a Europa o cosas así. Y siento que poder ver como que uno podía hacer eso que uno siempre quiso hacer acá fue como, ok, no hace falta ir a buscar lo que uno ya tiene en otro lado, ¿sí? O sea, como, sí, no puede que no sea la mejor ciudad del mundo y que no haya oportunidades para muchas cosas, pero no sé, no deja de ser muy áspera esta ciudad. Por muy ejemplo, neto. tú que te fuiste a Canadá un rato, ¿no? Y que volviste a meterle a esto, por Hmm. lo que tengo entendido. ¿Cómo cambió, digamos, esa relación ahí de volver, ¿no? Pues es que, a ver, bueno, pues primero siento que como que esa bandera que se nos ha puesto de ser como la banda bogotana es muy, como que carga una responsabilidad muy grande porque Bogotá es gigante y realmente lo que nosotros hablamos de Bogotá es una porción muy pequeña. Tanto en el territorio pues como físico, tanto como en la
¿cómo decirlo? Como en lo que es ser un bogotano, o sea, es que ser bogotano es una vaina que es inmensa, ¿no? Como en la forma de vivirla, en la forma de acercarse a ella, en la forma de transitarla, bueno, en fin, en todo ese sentido. Entonces, no sé, siento que quizá se nos ha relacionado mucho con Bogotá, creo que probablemente por lo mismo honestos que somos, de que pues nosotros no planteamos como una canción donde estamos en un lugar idóneo o como donde todo es lindo, sino no, pues no sé. A ver, el ejemplo más clásico siempre es Bruce y Margaret, que menciona como se me hizo tarde y me cerró el Transmilenio y me tocó coger un taxi. Como que siento que a partir de ahí ya la gente fue como, "Uy, estos manes son bogotanos". Y sí, pero siento que nuestra obra no gira en torno, o sea, no, como me explico, como que no es nuestro propósito, de alguna forma. Pero decide igual no despegarse del lugar en el que vive, ¿no? Exacto, por lo mismo que somos muy honestos en la forma en la que hablamos. Y ahora, en términos musicales también siento que es muy válido porque Bogotá tiene una vaina y es que pues es una ciudad muy multicultural. Eh, entonces siento que si bien la música se puede encasillar en un solo género, obviamente, pues también está llena de muchos referentes que vienen de todo lado. Y quizá eso también la hace como, a nuestra música la hace así como a sonar bogotana. También el tema de que sea igual como medio darketa, que es como el género al que Satis y yo hemos estado más afines, pues Bogotá es una ciudad muy gótica también en todo sentido. Sí, entonces eso por el lado de Bogotá. Ahora, de cuando estuve viviendo en Canadá y luego volver a Bogotá, pues claro, Toronto es una ciudad que es muy bonita, pero le hace falta como esa emoción constante. Ese veneno. Exactamente. Sí, sí, sí. Eh, es raro porque igual hoy que pues me vine yo en Transmilenio para acá hace varios meses no cogía Transmilenio, tengo que ser honesto. Eh, Fue como, uy, fue puta, ok, Bogotá es ruda también, es re ruda, weón. Como que justo me tocó el clásico Transmilenio que tiene así el man tirado en el piso con su carrito de mercado y como, bueno, en fin, como bastante sórdido y fue como, uy, qué loco, porque no sé qué tanto nosotros tenemos eso realmente, como esa calle, como ese, sí, como ese carácter callejero. Siento que no tanto porque pues a la final somos muy clase medieros, cómodos. Sí, entonces no sé. Yo siento que parte del sonido del rock bogotano que uno reconoce tiene mucho que ver con la falta de presupuesto que hay en las producciones. Y eso se siente. Eso se siente en lo primero de Aterciopelados, sobre todo en Mujer Gala. Se siente el resto que es re chirri. Y en muchas cosas. Y yo creo que también la gente reconoce, sobre todo en los primeros dos álbumes, reconoce eso, que eso igual es algo chévere, como se siente que igual es hecho con las uñas. Sí, yo creo que también nosotros nos montamos en una ola que venía de antes, como con bandas como de Kitsch y Claro. Nanuka el último esquimal y otras bandas por ahí. Todo sorferillo Y ahí. sí tiene mucho que ver con, aparte de todo lo que hemos dicho, con estar en el momento indicado, en el lugar indicado. Y pues el lugar indicado era Bogotá. Sí, Como captar un sonido que está Sí. ocurriendo acá muy local y volverlo exacto. algo Tiene que ver más. con eso también. Tengo ganas de contar una anécdota chistosa y es que cuando terminamos, después de nuestro show en el Julio Mario, se nos acercó otro artista local con el que estábamos parchando en Cocomiel. Y, y el man fue muy insistente, pues obviamente en medio de la borrachera, en como, oiga, deberíamos hacer algo juntos, no sé qué, hagamos algo muy bogotano, mencionemos Bogotá y hagámoslo. Y yo le decía, marica, así no funciona. O sea, no es como que uno se siente y diga, uy, con esto va a fascinar a la gente en Bogotá. Es como, definitivamente no. O sea, si ese es su interés, o sea, de entrada yo le dije, no, no va a pasar, lo siento. Gracias por el ofrecimiento, pero no. Porque pues siento que son cosas que no se planean. O sea, como que justamente lo que dice Charlie, como que somos muy tercos en ser nosotros mismos y ya. La industria le exige a uno un poco de vainas
pues que no las vamos a hacer, siendo muy honestos. Lo intentamos tener un TikTok, intentamos como ese tipo de Sí, dinámicas. intentaron como esas cosas que se obligan las bandas hoy en Sí, día. exacto, pero pues no, o sea, no va a pasar, como que ahora nos seguiremos quejando probablemente porque nos hace falta plata, pero igual no me importa. ¿Quieres decir algo? No, ya no. Precisamente ese es otro tema que quería hablar como del legado, que yo creo que es como de las preguntas que más quería hacerles porque, bueno, llevan 10 años, han conquistado lo que para una banda del alternativo bogotano son como los escenarios más anhelados, ¿no? Entonces, del privado, pues nada, el Estéreo Picnic 3 veces. Yo creo que el escenario más anhelado por una banda de rock en esta ciudad es Rock al Parque. Sé que lo intentaron 3 veces y a la tercera quedaron. Han hecho pues giras nacionales, han hecho giras por fuera del país. Y entonces yo siempre me hago esta pregunta y es ¿qué sigue? Como que sigue para una banda que llega como, no sé, como que siento que hay medio un checklist como de las bandas alternas bogotanas. Y lo pensaba, lo habíamos hablado antes con, no sé, Yo No La Tengo, que también y pudo hacer como parte de ese checklist. Y es como, bueno, luego, ¿qué sigue? Y bueno, el vocalista se fue y ahí quedó. Mm. Pero luego ahí, pues aparte de lo obvio que seguir haciendo música, ¿no? Como qué nuevos como logros, escenarios, como cuáles son esos nuevos sueños o cómo han cambiado esos sueños de una banda que lleva pues 10 años dándole en Bogotá. Pues todavía no conocemos el sur del continente. O sea, todo lo que es Perú, Chile, Argentina, son sitios a los que también soñamos con ir algún día a tocar nuestra música. Em, Estados Unidos, Europa también, hacer que crezca más el público en México, ir más seguido, no sé, o sea, como ver a dónde más puede llegar a resonar nuestra música a medida que pues seguimos ampliando el catálogo y componiendo más cosas. Yo creo que sobre todo que como que decidir ser músico es una decisión ya muy tonta, quizá, porque es como, pues siento que justamente es una carrera que probablemente no tenga fin, porque entonces si el fin de uno es tocar en Rock al Parque, pues uno llega allá y luego Y ¿qué luego pasa? Exactamente, entonces como que siento que realmente el fin de la carrera de ser músico es mantenerse haciendo música y seguir adelante y no como que su espíritu se blinde y siga ahí vigente. Que siento que es la parte más difícil y no sé, siento que puedo hablar por todos o por algunos de nosotros diciendo que Noche Negra fue un momento muy cúspide para ese espíritu, como que llegamos ahí y fue como, uy, puta, ¿y ahora qué? Como que siento que en este momento hay un cansancio también muy raro, o sea, como que siento que estamos en un momento donde tenemos que tomar decisiones muy claras de vamos a seguir, vamos a dejarlo, o sea, más allá de que nuestra meta sea Rock al Parque, Stereo Picnic, no sé qué, y eso se pueda chequear, es como, ¿qué más vamos a hacer? ¿Qué más? Y no tanto de tarimas, sino como para sorprendernos a nosotros mismos. Pues Como como, musicalmente hablando también, exactamente, ¿cuál es sí. la dirección que sigue? Ujú. Yo quiero hacer otra pregunta que conecta con la anterior y es si un horizonte posible es vivir, como dices, de hacer música. Y entonces quiero preguntarle si en este punto Nicolás puede decir que vive de hacer música. Yo en este momento puntual, sí puedo decir que sí, porque como que gracias a lo que ha sido este proyecto y a cómo se han dado las cosas, eh, todo lo, digamos que todos mis ingresos pues económicos están en torno a la música. Es Pero no solo en como, torno a Nicolás y los fumadores. no solamente en torno a Nicolás y los fumadores, pero pues igual es el eje vertebral de donde sale el resto de cosas. Porque probablemente pues no sé, si no existiera Nicolás y los fumadores, yo tendría mi taller de guitarras, pero no tanta gente iría a arreglar la guitarra conmigo. Si yo ofreciera clases de guitarra individualmente, probablemente sería muy jodido, pero pues gracias a que tengo un proyecto que me respalda, pues existe el chance,
exactamente. Entonces sí siento que es la columna vertebral de lo que es mi vida en términos económicos ahorita, y de ahí salen sus otros miembros, pues, como los otros ingresos. ¿Y ustedes? Sí, mi vida es muy parecida a la de Nico en ese sentido. O sea, yo básicamente doy clases y tengo la banda, y entre esas dos cosas, pues hago mis vainas. Y muchos de mis estudiantes, casi todos, pues me conocen es por la banda. Entonces, sí, uno realmente no vive de hacer música, sino pues de vender conciertos y Sí, de los conciertos sobre todo. regalías, aunque eso Sí. cada vez es peor. No. Pero sí, es posible. Si Nicolás y los Fumadores fuera un solista, sería re posible. O sea, si una sola Toca persona, repartirse todo, si no tuviéramos que cada repartir peso. la luca, pues, estaríamos re bien. Sí, es muy cierto. Ahí vamos, ahí vamos. Sí, yo en las mismas. O sea, columna vertebral y cositas que salen al lado, pero todo con la música. Sí, igual, pues digamos que yo me he ganado la vida en otro mundo que no tiene mucho que ver con la música, y un mundo en el que yo creo que no mucha gente sabe que yo hago música ni siquiera. ¿Qué mundo es? En la edición audiovisual. Em, pero digamos yo ya en este punto llevo 1 año y medio, 2 años casi, solo dedicado a la banda. Y pues es complicado. Es- digamos que igual la incertidumbre es fuerte, y hay meses que sí son mucho más difíciles, en fin. Pero se ha logrado. Igual me parece que es demasiado precario como para pretender una vida así. O sea, creo que una vida así es un poco miserable. Así uno pueda sobrevivir. Em, digamos, a mí lo único que me da así, un pequeño resquicio de esperanza es que esto nunca nos ha dado plata y llevamos 15 años haciéndolo. Entonces yo digo, pues no puede ser que ahora solo lo hagamos por plata, ¿sí? Es más, ahora por lo menos no gastamos plata, antes lo hacíamos gastando plata. Entonces, o sea, si, digamos, si hemos logrado todo esto, pues no deberíamos, pero pues ni idea, la vida se pone cada vez más difícil, pero no deberíamos asustarnos por eso, ojalá. Realmente a mí lo que me da pánico, em, y que es algo que yo me he preguntado mucho últimamente, es, digamos, como este estatus, esta condición, este oficio del artista. A veces me pregunto qué pasa si es finito, qué pasa si uno tenía 3 cosas que decir y ya las dijo. Ya no ¿Qué, tengo más que qué decir. pasa después? No, es como, es una intemperie muy loca. Y yo ahorita me siento un poco como en ese como vórtice existencial de, creo, ¿qué tal que ya no tenga nada más que decir? O sea, ¿qué tal que yo como que sí era artista, pero Pero y ya, o sí, sea, como muy pero y ya, acotado, sí, sí, como muy sí acotado. nací para ser artista hasta el 2027. En adelante. Estoy Ahí ya se acabó, destinado ya soy sí, otra cosa. sí, a la bolsa o algo así. No, pero sí, creo que es lo que me da miedo un poco en la línea de lo que decía Nico. O sea, digamos, en este tema de las perspectivas, de las ambiciones y eso, lo que me da miedo es, o más que miedo, la pregunta que me hago es, ¿qué tenemos ahora que decir, qué proponer? Porque creo que sí no me gustaría hacer esto por inercia. Sí, claro. Eh, y creo que yo a veces me pregunto si será que por eso es que no hacemos plata, como por ser tan comprometidos pues con nuestra integridad en nuestros términos y pues bajo nuestro criterio. Obviamente habrá gente que piensa que somos unos vendidos, pero 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 sí, creo que eso es lo que a mí me trasnocha horriblemente. Eso podría ser una canción. Sí, Ahí man. ya, ahí ya. Sí, eso te acaba de decir el próximo disco en una frase. Que igual yo siento que es un momento muy natural de las bandas que ya llevan un tiempo. O sea, eso igual son momentos que se viven, sobre todo después de esos partos musicales que es como, bueno, ¿y ahora para dónde cogemos, no? Yo pienso que es apenas natural. Han tocado muchos temas que yo me he preguntado por esto que llamo como
el techo y el limbo, porque es como estas bandas que ya adquieren cierto estatus, como Nicolás y los Fumadores, que han conquistado como este público y estas audiencias y estos escenarios y bueno, todo, igual siguen como luchándola para subsistir en condiciones, como dice Sánchez, muy precarias, ¿sí? Que es una pregunta que por acá ha pasado Gabriela Ponce, por acá ha pasado Gato de Monte, y es una pregunta que a mí me obsesiona de si la escena independiente está condenada a que esto solo sea así y ya, como porque existe el rótulo independiente o existe el rótulo alternativo, como que esto es lo que toca, como así tenemos que vivir y nos tenemos que acomodar con eso y pensar si no hay como algunas alternativas que hagan vivir más dignamente a los trabajadores de la música independiente, ¿no? Porque siento que hay como, luego viene el limbo, que es como ya saltar a lo que es como, no sé, lo que fue Bomba Estéreo alternativo y luego todo lo que se dio Bomba Estéreo musicalmente, de su integridad, como dices, para hacer como el Bomba Estéreo de hoy en día. Que siento que eso es algo que quizá se ha planteado y definitivamente no pasaría por lo que escucho, ¿no? Entonces, como que estas bandas terminan estando en un limbo en donde es como, sí, ya somos grandes, pero entonces como vivir de esto plenamente, no sé si han pensado como alternativas como de la escena que, oiga, ¿por qué no lo hacemos de otra manera? ¿No? No sé si es una conversación que han tenido. O sea, creo que lo hemos pensado, pero yo creo que el signo en común que tenemos todos es que ninguno tiene ni idea de qué hacer ni cómo hacerlo. Pero sí, o sea, creo que eso requiere como, como una cierta habilidad mental, o bueno, no sé de qué tipo, como un talento muy particular que creo que nosotros no hemos, digo nosotros como escena, como gremio, pues no hemos sido capaces de realmente de adquirir, no sé, porque pues yo creo que nos debemos a nosotros mismos hace mucho tiempo unirnos pues y hacer como ser un gremio, ¿sí? Y como ser capaces de defender intereses que deberían, o sea, cosas mínimas que deberían garantizar las agregadoras, las editoras, la Psycho, o sea, como todos los millones de intermediarios que hay en esto. Y porque es que de esto come mucha gente menos los que hacemos la música. Y eso lo sabemos todos, pero nadie sabe muy bien qué hacer. Nosotros solo una vez, lo único que se nos ocurrió fue el nombre, una vez, del sindicato. ¿Cómo se llama? Bacrim. Bacrim. No. Bandas colombianas de rock independientes. No, era Bacrin. Bacrin. Ah, bueno, una de dos. Una de dos. Igual el independiente me trama, o sea. Sí. Bueno, eso es un inicio. Ahí hay algo. Ahí hay Sí, algo. o sea, creo que sí es una deuda que tenemos. Y ojalá las nuevas generaciones sean un poco más avispaditas que nosotros. Sí, porque yo pienso es como eso recae en el público o en, no sé, más estímulos del distrito. Sí, como que uno dice de dónde tendría que salir para pues que los artistas no estén luchándola para poder hacer lo que hacen, ¿no? Que es como apenas pues lo justo. Complicado. O sea, el público siento que es el que más apoya, ¿no? En últimas es como la célula que hace que todo funcione. Ujú. Si no hubiera eso, no habría absolutamente nada. Por más estímulos y eso, pues igual no iría nadie, igual nadie consumiría, no sé, la música de uno, no habría regalías, no habría nada. Ujú. Entonces, pues por ese lado, lo único que uno puede intentar es quizás como de pronto ver cómo hace uno para que vaya más gente a los conciertos de uno, quizás. Pues es como algo muy obvio, ¿no? Pero Como saltarse los intermediarios. Que hay mucha gente muchos músicos que uno conoce que trabajan para Spotify. O sea, como que su trabajo lo hacen para que Un le montón, guste Spotify sí. o para que le guste TikTok. Y no trabajan para la gente y por eso tampoco les va tan bien. Y para la música misma, Hmm. ¿no? Pues sí, pues el problema realmente son los intermediarios. Tiene que haber maneras de tener una relación más directa con la gente. Y pues hay cosas como Bandcamp y cosas así, solo que pues la gente se da para lo que es más cómodo, que es algo que yo respeto, que me parece que está bien, la vida es muy complicada. Para la gente es más fácil pagar Spotify que comprar canción por canción en Bandcamp o algo así.
Algo se tiene que poder hacer. No sé, voy a hacer una huelga de hambre. Me voy a encadenar a... Como antes de un toque grande, tú te encadenas y te llueven ahí boletas. Yo igual hago todas esas preguntas porque siento que como que ustedes, bueno, hablan de temas de esta generación y de conceptos y que Bogotá y tal, pero también como que hacen puntadas como en los dolores de esta generación, por ejemplo, ese miedo a la inestabilidad, ¿no? Pues como el miedo a, no sé, me va a quedar en un call center y ya cumplí más de 30 y eso es bueno, es malo, no sé qué pasa. A mí me llamó mucho la atención que en esta presentación del FEP, antes del túnel, Sánchez creo que fue el que dijo como que la moraleja de esa canción era votar por Iván Cepeda. Y quería preguntarles un poco sobre eso, o sea, porque igual como que yo siento que no es una banda que per se esté politizando o como que tenga esa propuesta politizada, pero igual como en atender esos dolores y como esas incertidumbres de nuestra generación, igual si llega como por esos lados a la gente que los escucha, ¿no? ¿Qué podrían decir sobre votar por Iván Cepeda? Mentira, pero pues sí, como a nivel, sí, como por qué ese llamado también, ¿no? Pues eso. Asúmalo ahí. ¿Cómo decirlo? Eso fue un chiste que hice en un ensayo y me produjo gracia. Uh-huh. Y dije, ¿por qué no hacerlo frente de la gente? Uh-huh. Entonces no tengo nada muy elaborado. Pero Igual lo hiciste, o sea, claro, se entiende, pero también lo hiciste antes de una canción que es como sobre que la gente se va de este país porque no tiene oportunidades o porque no quiere pudrirse en un call center, ¿no? Como que... Lo más loco es que usted ahí la cagó porque usted había planeado hacerlo antes de La Luz del Mundo. ¿Ah, sí? Sí. O sea, lo O sea, terminó de politizar Sí, ahí. ya se lo afiló mucho Lo más. afiló, exacto. Pues no sé, si te soy sincero, es agridulce. O sea, yo sigo pensando que, pues que sería muy triste que estos 4 años, pues con todos y sus grandes cagadas, pues sean como un paréntesis ahí, como que no... Sí, como un premio de consolación, de bueno, inténtalo un ratico y luego volvemos a lo mismo. O sea, me parece como trágico. Creo que sería trágico para la democracia colombiana que fuera así. Eh, por un lado, o sea, yo sigo creyendo que, pues, que el país sí necesita como un cambio, pues, de perspectiva. Ahora, es muy triste, por ejemplo, que un sujeto como Pedro Flores sea el segundo de lista al Senado del Pacto Histórico, que es decir, es una falta de respeto que nosotros músicos apoyemos a un man que es el que hace el lobby de Psycho en el Congreso. Entonces digamos que es un trago amargo y con todo soy tan altruista que sigo apoyando a la izquierda, así me vaya mal a mí. No mentiras, pero o sea, es un sistema muy complicado, pero sigo pensando que así sea idiosincráticamente es importante, como que el país no se cierra a la posibilidad de una mirada, pues que tenga en consideración sectores que siempre han sido sistemáticamente invisibilizados y pues en donde la precariedad va como escalando y comiéndose como a la clase media alta, o sea, como que hay un punto en donde no hay cómo escapar de la precariedad. Y pues no sé, o sea, es un tiro largo, ¿no? O sea, no, puede que sí, puede que no, pero pues yo diría que de pronto sí. Sí, pues un voto es una apuesta. Sí. Bueno, ahí fin del paréntesis político. Hay otro legado que yo siento que es muy importante de Nicolás y los Fumadores y es la amistad. O sea, ustedes son amigos mucho antes de empezar con los proyectos musicales. A mí me parece muy hermoso que durante estos años se han rodeado pues de las amistades, o sea, trabajan con sus amigos, su equipo de trabajo son amigos también de toda la vida. Y yo creo que no es fácil pues como navegar las aguas de la amistad y también navegar las aguas de un proyecto que ya lleva una década. ¿Qué han aprendido sobre la amistad en estos 10 años? ¿Y qué lugar ha tenido en sus vidas y en este proyecto?
Sí, yo pienso que ese tema de la amistad es quizás lo más político que nosotros tenemos, en realidad, más que que, votar por Iván más Cepeda. que votar por Iván Cepeda y Pedro Flores. Em, Porque yo sí pienso, pues esto es como un lugar común, pero sí pienso que la única manera que uno puede hacerle un mínimo de frente a la hostilidad de este sistema de la industria musical y pues en general yo creo, es trabajar con gente que uno quiere y en la que confía y que la vida no sea solo un constante pensar que a uno lo están tumbando y lo están jodiendo y que seguramente si uno lo siente así es porque es verdad. Entonces, yo creo que nosotros hemos tenido esa gran fortuna y es que somos como, sí, como una familia. Yo pienso que con la banda, por lo menos para mí, pasa que ni siquiera se siente tanto como amistad, se siente más como un vínculo más de familia, como una cosa que es medio irrevocable, ¿sí? Como pase lo que pase. Em, y yo creo que eso en un mundo que es tan incierto, en donde todo es tan hostil, tener esto que es seguro, que, que así uno se pelee o lo que sea, uno sabe que no se va a romper, es, o sea, es un seguro, es una garantía vital muy loca que hace que uno tenga como seguir. Y menos mal, o sea, creo que es algo que hemos logrado y que hemos también intentado profundizar, particularmente con Noche Negra fue así. Noche Negra en un momento nos trasnochaba porque después de que nosotros habíamos hecho todo muy, pues, digamos, caseramente, em, grabamos un EP ya en un estudio, como con otras lógicas, como viendo a ver qué era lo que pasaba ahí, y con Noche Negra nos trasnochaba a pensar, bueno, toca ahorrar ahorita 15 millones de pesos para un estudio y no sé qué, o sea, como un poco de cosas y de expectativas y de vainas, y en un momento dijimos, gracias a Dios, no sé cómo pasó, pero fue como, ni mierda, o sea, si hicimos un disco solos, ¿por qué no podemos hacer otro? Así. Y de ahí en adelante ha sido muy chévere porque hemos intentado como que todo lo hagamos en familia, no solo los cuatro, ¿no? Sé que es un equipo muy Es un grande equipo el que los grande, o rodea. sea, pues está Santi, nuestro manager, que pues es nuestro amigo desde hace también 15 años, nuestro ingeniero de sonido, lo mismo, entonces con él producimos el disco y la gente que va entrando, hay algo muy lindo que lo hablábamos en el último Stereo Picnic, que éramos un crew como de 15 personas y la mayoría son personas que han entrado a colaborar una vez y se quedan. Y se va volviendo como una familia grande, Expandida. en donde hay como un núcleo familiar, pero también hay como unos primos que uno sabe que siempre los va a ver en Navidad. Eh, y eso pasa con el crew de los shows en vivo, como que uno sabe a quién va a llamar y entonces se arma como una cosa en la que uno puede confiar, en la que puede descansar, que yo creo que es la única manera de hacerle un poquito de frente como a la hostilidad del mundo. Sí. Y lo que decía el profe, como lograr que cada vez sea más eficiente también la cosa, como que siento que nos han metido una vaina de que toca gastar demasiado para hacer esto. Toca, y es como, o sea, chévere, pero ¿y cuándo se gana? Y es como, si no se gana nunca, no gaste tanto, sí, por lo menos. Se ahorre un poquito. Entonces, ¿cómo lograr uno hacer las cosas como en familia, entre nosotros? Pues eso también ha hecho que el proyecto sea pues relativamente sostenible. Y eso también le da un montón de peso a la estética que tiene la banda en últimas, porque es todos, no sé, reuniéndonos un viernes, un sábado a escuchar música o algo así, eso moldea. O sea, como que, sí, no sé, es por muchos lados, es trabajar con Paolo o con Sara, o sea, siempre es como salen esas imágenes y eso es lo que termina permeando nuestra música, es como si la banda fuéramos todos, un poco, al final. También se va como nutriendo un universo estético colectivo, ¿no? Que no es solo los cuatro, sino referencias mismas, como que se va Sí. nutriendo de eso. Santi, hay que escuche esta canción. Y eso termina después, no sé, como entrando por allá y uno está llameando y sale eso, de alguna forma. Sí, o sea, eso es bonito. Bueno, ya como para ir cerrando, yo creo que he mencionado un par de veces que los fans de Nicolás y los Fumadores se han hecho adultos escuchándolos, pero entonces ahí llega como otra generación, que son como las nuevas audiencias que quizás ya no tienen, no sé, como la lógica de el call center o como algunos conceptos que quizás ya
pues no se relacionan de la misma manera. Y ahí quería preguntarles cómo, pues qué relación tienen con esas nuevas audiencias, con ese nuevo público, cómo los ven, si sienten que de alguna manera conecta con su música o no. Eso es loco porque, o sea, yo siempre veo gente muy joven en nuestros conciertos. Son O sea, pelados. la gente, no sé, como cuando está en esas edades, o sea, de suerte que estamos como cerca para que puedan como conocernos, pero no sé, esa gente tiene una sensibilidad que, o sea, como o cierta apertura que siento que de pronto hace que se identifiquen con nuestra música. No es tampoco tan vasta la diferencia generacional que hay, por lo menos en este momento. Sí, Pero sí es muy raro que yo creo que en este punto la mayoría y una buena mayoría de la gente que va a los conciertos y que nos escucha y que nos saluda y demás son gente muy joven. O sea, gente que es más joven que lo que éramos nosotros cuando empezamos la banda. O sea, por ahí cuántos años más. 18 años, Sí. 19 años. Entre Gente 15 que y acaba de entrar 18 a la universidad, o sea, como primíparos, sí. Y es muy loco porque de hecho yo siento que más bien lo que ha pasado es que la gente que empezó escuchándonos, o sea, nuestros contemporáneos como que ya están mamados. Hay gente, Es como sí, que, ay, qué fastidio, ya me lo sé. Perdí la pista ya. Sí, ya. hay gente que era re fan que ahora vale, hemos miedo. A mí me da miedo que cojan el cigarrillo los muchachos. Cuidado con eso, porque No me gusta la idea de que eso suceda. Como que en algunos momentos he visto como pelados así muy chiquitos como fumando así como con los dedos así como que no saben bien fumar y están aprendiendo a fumar ahí. Es como, no, weón. como en es- primera fila, como el ritual ahí de... Últimamente no lo he visto, pero eso pasaba resto y uy, Eso no, se veía, es sí. tenaz. Eso a mí me da como, Sí, fumar Lo es siento, un pero- karma, weón. Hagan un Es disclaimer ahí terrible. como, no fumen, por Sí, sí. favor, no. Igual, lo que a mí me calma con eso es que a esa edad uno va a fumar o va a hacer cualquier cosa mala, le digan o no le digan. ay, como dice mi abuela, cuando uno es joven no le duele nada. Entonces, pues, Sí, también. ay, son jóvenes. Sí, Uno sí, hacía está cosas bien, peores. está bien. Ir a ver bandas, fumar y tomarse algo. Y Eso es. lo que también es muy raro, para mí por lo menos, es que paralelamente a que la audiencia es muy joven, muy joven, nosotros igual nunca hemos querido como quedarnos jóvenes, digamos, como en nuestra música. O sea, siempre igual hablamos de lo que nos pasa y lo que nos pasa pues ya son Ha cambiado. cosas también. que yo, o sea, para mí hay un comentario que yo oí una vez que me enloquece y es como que ilustra bien ese fenómeno, que fue cuando sacamos, creo que fue Dios y la Mata de Lulu, que ya empezábamos a hablar como de cosas más cercanas a los 30 años, como más... y recuerdo que una vez vi un comentario por ahí de un man que decía como no, o sea, este disco de Los Fumadores solo me hace pensar en todos estos problemas de tener 30 años y no tener cómo pagar la planilla y como todas estas nuevas angustias y fue puta, solo tengo 17 años. Sí, recuerdo. Sí, lo Me recuerdo. parece muy loco. Música que los envejece, los sí, vuelve Como adultos. que o sea, igual se identifican con cosas que no han vivido. Es como curioso, pero me parece divertido. Sí, sí. eso le pasaba a uno viendo el Chavo del 8. ¿Qué va a hacer a esa edad? No, todos viejos, uno sabía que eran viejos. Yo siento que igual nosotros, pues, en lo que hemos escrito, pues siempre hemos hablado también de cosas muy comunes, como que cualquier ser humano se puede identificar también con eso, como, pues, no sé, transitar por una depresión, sentirse muy mal, sentirse... Y luego un poco que existe la moraleja de, amigo, no estás solo, no eres el único que se siente así, aquí hay 4 más. Aquí hay 4 más que a veces ven el camino muy oscuro, pero siempre se puede seguir adelante. Eso es lindo de nuestros conciertos en general, que siento que es también la contraparte de eso, y es estar nosotros 4 sintiéndonos así, ver como, mira, toda esta gente también está con nosotros sintiendo Exactamente. y pasando Como por lo en mismo. y doble eso vía sí, también. o sea, eso es brutal. Eso es chévere. Hubo una época que fue, yo no sé, yo creo que eso fue hace un par de años probablemente, como con estas juventudes que les tocó vivir su juventud en la pandemia. Y cuando se volvieron a abrir, pues, como las plataformas, pues como quiero decir, los conciertos, pues, y eso, había mucha gente que se nos acercaba y nos decía, algunos incluso llorando, que eso era como muy conmovedor,
como, oiga, su música me ayudó a transitar un momento de mi vida casi que imposible, o sea, estuve a punto de matarme y ustedes fueron como mi compañía en esos momentos oscuros. Eso para mí, uy, siento que eso fue como lo que más me destempló, pues, pero al mismo tiempo como que me hizo sentir muy como útil, como que siento que en ese punto fue donde dice como, ah, ok, como que de alguna forma estoy siendo útil para alguien. Sí, o Eso es sea, muy bonito. si la música tiene un valor tangible o algo cerca de eso, debe ser algo por ahí. Que siento que es como ese acto de, yo creo que el músico, así como decías que un voto es una apuesta, como que hacer música igual es, pues acá poniéndose uno trascendental, pero es como, como tirar una piedra al lago y ver si eso resuena en algo, genera alguna onda, alguna cosa, ¿no? Y Sí. siento que la apuesta de ustedes también fue como, pues, lanzar una piedra y ver Eso es quién sobre resuena. todo lo duro de lanzar música, más que de hacerla. Porque ese momento es... Como esa incertidumbre. Sí. Sí, porque cuando uno la está haciendo uno se puede liberar un poco como de esa imagen de qué va a pasar. O sea, es como concentrarse y estar en el momento, pero ya cuando es listo, ya está hecho, saquémoslo. Eso sí ¿Verdad? fue- Duro como O sea, nervios. eso para mí es muy Digamos denso. de nervios como entre subirse, no sé, Rock al Parque, al escenario y como esos nervios de qué va a No, pasar, ¿cómo los el, compararían? el lanzamiento es mucho más denso toda la vida porque no es... O sea, no sé, hay más incertidumbre, siento que hay más en juego, o por lo menos uno se dice eso a uno mismo. No, y no hay adrenalina. O sea, el lanzamiento es solo como fue puta que va, o sea, uy, qué video esta mierda. Además que sobre... Antes de un concierto uno está como, uy, fue puta, algo va a pasar. Y un Sí. concierto son 45 minutos Mm. con los que uno se preparó quizá un mes antes de ensayo. Un lanzamiento es como llevo, en nuestro caso, 5 años, mentira, ¿no? Pero O sí 2 como años. 2 2 años años. haciendo algo y que de repente lo vaya yo a tirar y como Y que es que pasó desapercibido, muy Y triste. suele ser una escena muy silenciosa, porque es como cada uno en su casa mirando Spotify Claro. for Artists, así. Yo ya ¡Silencio! yo ya no hago eso. pero Comentarios. sí. O sea, 2 de la mañana y uno así, o sea, es muy denso. No, O sea, eso qué no pasa ansiedad. en una... Es horrible. Sí. Para ustedes, ¿cómo, qué es éxito en ese sentido? O sea, como que se les acerquen a decirles esto o que alguien comente en tal o que Spotify, bla, o sea, ¿cómo miden y como que calman esa ansiedad y dicen, la logré? Uish, no sé, o sea, a mí con Noche Negra me dio muy duro, porque, no sé, es que en ese disco creo que nos, como que lo dimos todo, sí, fue como una cosa muy, muy fuerte, entonces luego, de mi lado por lo menos había como una ansiedad muy grande de, bueno, ¿y qué? ¿Cómo está esto? Entonces lo que dice Satis, como de ver qué se comenta, quién está, cuántas gente, como uno puede ver esas huevonadas que no sé, eso debería estar prohibido, pero que uno puede ver cuántas personas están escuchando en este momento, Ya, claro. no sé qué, En cuántas tiempo reproducciones real tiene, ahí. sí, Mm. y llegó un momento en que eso me estaba despiloteando tanto que fue como, no más, güey", o sea, y ya desde eso, que fue hace que 1 año y medio, algo así, decidí así muy, como muy deliberadamente no voy a volver a ver una sola cosa en internet de cuántas reproducciones tenemos, cómo va este lanzamiento, qué han comentado, o sea, es como absolutamente nada, porque además con Noche Negra llegó un momento en que para mí fue como frustrante, como ver como no pasa nada, porque uno está en una maraña y de números y cifras que no dicen nada, que no significan nada y que solo sirven para que uno se compare con otros artistas y empiece a generar como unas rivalidades psicológicas de a Claro, quién un le va mal mejor, viaje porque a este mal le ahí. va mejor, Mm. porque a mí me va mejor, sí, como que también uno se siente entre Mm. envidioso y culpable. Y es una estupidez y recuerdo que a final de año tuvimos un concierto en Medellín y toda la gente coreaba las canciones nuevas igual que las viejas y fue como, o sea, esto sí llegó a alguien. Sí, eso no Y está yo en los porque números, estoy en o esta sea. lógica de las escuchas mensuales, Sí, una estoy en huevonada. ese loop Un mental, loop que yo no sirve para solo. nada, Sí. además. Entonces sí es. Pero sí, es como para mí escuchar a 3 personas cantar algo es como, ya, a alguien le llegó. Sí, eso es suficiente. Las dinámicas de, sobre todo de, no sé si esté bien que lo diga acá o no, pero Spotify me parece que es terrible. O Me sea, parece. incluso si hay artistas emergentes viendo esto, es como no se envenenen su cabeza con eso, porque la lógica de consumo de esa gente
es ridícula, o sea, como que crea justamente eso, como una vaina de competencias y de cómo me va, cómo le fue al otro, Claro. en cuántas playlists me metieron, no sé qué. A mí eso me parece tenaz, además que, bueno, uno se mete a una agregadora y lo primero que le prometen es, le vamos a quitar un 30% de lo que usted se gana, que de entrada ya es una chichigua, pero a cambio de eso lo vamos a meter en unas playlists y no sé qué. Sí. Pues eso realmente, a ver, seamos honestos, eso no sirve para nada. Sí, O eso iba a decir, sea, ¿para qué sirve realmente? o sea, ese bueno, tema? digamos que listo, puede que una editorial lo meta a uno en la playlist de Spotify México. Igual que, ¿qué tanto? Sí, como eso O sea, en que se traslada, ¿no? Como, exactamente. mm, Y sobre todo en el tipo de música que hacemos nosotros, que no es una música que la gente vaya a poner como para que vayan a poner en el carulla, pues quiero decir, como que, que siento que esas playlists funcionan mucho para artistas de ese tipo. A veces uno entra a un carulla y está sonando ahí algo que uno conoce y es como, ah, claro, pues tiene todo el sentido. mm. Pero pues no me imaginaría yo ahí. El sol, Sí, mercando exacto. verduras al 30%, el sol. Y el cajero. Este vamos a echar un call center ahí, uno con una bocina, o sea, rarísimo. Ujú. Entonces sí, siento que esa lógica de plataformas digitales es tenaz. No entren ahí. Tanto consumidores como artistas locales. Sí, no, eso es tenaz, no lo hagan. Ujú. Bueno, Spotify no nos va a financiar igual nunca, Bueno, entonces se puede. Bueno, ahí con esa recomendación para las bandas venideras, pues cerramos esta entrevista de legado. Quería como tocar varios temas, pues sí, de trayectoria, de perspectiva, y pues que ojalá tengamos a Nicolás y los Fumadores otros 10 años más. Ojalá. Ojalá. Gracias por aceptar esta entrevista en el vagón. No, a ustedes muchas gracias. Oigan, gracias de verdad. En serio. Qué chimba.